Bienvenidos y bienvenidas a MDA Señal 360. Hoy estamos en la casa de la señora Lucía Rodríguez de Villegas. Muchas gracias, señora Lucía, por recibirnos. Con todo el gusto. Cuéntenos, por favor, un poco sobre usted, que nos presentemos y también un poco más de detalles a toda nuestra audiencia y a las personas que nos ven en dónde estamos, ¿cierto? Dónde queda la casa y este lugar que además también es muy especial. Porque como hablábamos un poco antes de iniciar la entrevista, esta casa también fue diseñada por el maestro Nel Rodríguez, que es uno de los motivos por los cuales pues estamos acá. Exactamente. Esta casa la hizo mi papá, la diseñó para mí, para Bernardo y yo. Ahí nació Mariluz, en esta casa, y ahí arrancó. ¿Qué más le digo yo de esta casa? Que él me ayudó mucho en la decoración. Cuando Mariluz nació, ese paradón lo pintó él, otro, ¿cierto? Él mismo me la decoró. Y mi papá como papá fue increíble. Yo digo que él me educó a mí. Mi mamá fue todos los mismos, la caridad, todo eso, pero mi papá nos enseñó todos los valores. Era como papá cuando hacía sus obras. Yo estaba muy chiquita, tenía 7 o 8 años, ¿cierto? Y él me mostraba y me decía, ¿cómo te parece esto esto me parece muy bueno, papá? ¿Qué le ves de bueno? Y yo, papá, esto y esto y esto. Y una niña de 7 o 8 años. Y me decía todo eso. Todo eso. Él, como hablamos de la Casa Ángel, sí, él me mostró todas las cosas que iba haciendo. ¿Cómo te parece esto? Me parece muy abigarrado. Es decir, todo me lo iba contando, todo me lo iba contando, todo. Y él me dado tiempo fue un papá cariñoso, muy querido con nosotros, de todo, fue maravilloso. Es muy bello ese aspecto tan íntimo y familiar que usted nos cuenta sobre el maestro Nel Rodríguez, porque precisamente al maestro lo reconocemos y en general pues en nuestra ciudad se sabe del trabajo de él y de todo su recorrido, trayectoria como arquitecto y urbanista, pero son también otras facetas de ese ser humano que él fue, algunos aspectos de esa vida que desconocemos, de personajes que también nos han marcado culturalmente, como ciudad, como sociedad. Aparte, como de ese aspecto familiar, y antes de entrar en detalles sobre el Nel Rodríguez, arquitecto y urbanista, cuéntenos un poco precisamente sobre su papá como en general, esas otras facetas que él tenía. Claro, la vida familiar, pero ¿qué más le gustaba hacer al maestro? Y aparte de arquitecto, ¿cómo más lo recuerdan y lo podríamos seguir conociendo? A ver, yo a mi papá lo defino como un artista integral, porque él pintó acuarela, pintó óleo, de lo cosía. Papá, tengo que hacer un altar para la finca, para la Virgen del colegio. Me enseñó el altar, todo me lo montaba. Todo me ayudaba en todo nos ayudaba, todo. Era como esposo, no, era mi papá y mi mamá. Yo viví una historia de amor. O sea, usted nació en una familia, digámoslo así, llena de amor. Sí, donde lleno. Usted pudo, pues... Lleno. Yo digo que yo viví una historia de amor en mi papá y mi mamá. Todos los días se iban para cine, fuera lo que fuera, y él llegaba, chutargadito de chocolatinas para mi mamá. Sí. Y para nosotros, no, era todo lo más especial que usted imagine, en todo. Y lo que usted nos cuenta que él hacía pinturas, también esculturas, como un artista integral. ¿Qué tipo de pinturas y esculturas le gustaba hacer al maestro? ¿Cuáles eran como esos motivos que le llamaban la atención? Yo me acuerdo que nosotros una vez nos fuimos para Tolú y mi papá llevó su caballete, sus pinturas, sus pinceles, y allá pintaba. Y cosas muy lindas. Él, por ejemplo,
se enteró por las velas, entonces hacía velas, cerámica, pintura, vestidos. A mi mamá no la dejaba vestir como Añé, no, era toda de vestidos modernos, bonitos, maquillate Gaby, que vos sos muy bonita. Sí, y lo mismo a nosotros, a mí me decía, es que vos sos muy linda, haceme el favor, mejor dicho, con todos los hijos, con todos. Tanto que usted ahorita mostrándonos las fotos de su boda, precisamente aparte pues de todo el acompañamiento y la presencia de su familia ahí, el señor Nel Rodríguez también hizo el pastel de la boda. Sí, hasta allá también llegaban como esas capacidades artísticas, sí, culinarias, la jardinería, un hombre dedicado a las artes como en general, ¿cierto? Pero también por lo que usted me cuenta a su familia, ¿cierto? Muy dedicado a su familia, mucho, a que estuviera unida, a que estuviera llena de cariño. sí. Y también hay algo muy importante y es que, bueno, como usted nos dice, nace en una familia en un seno de amor, ¿cierto? Con mucho, pues una familia con muchas manifestaciones de amor y que además vivían en un barrio que ha sido muy importante para la historia urbana de Medellín, que Sí. es el barrio El Prado, que Sí. conocemos como el barrio Prado o Prado Centro. Sí. Entonces, usted nace en 1937 y vive hasta los 18 años en el barrio Prado. Sí. Háblenos de ese Prado que usted conoció, ¿qué recuerda? ¿Cómo era la vida cotidiana en el barrio Prado en su niñez y en su juventud? A ver, primero que todo nosotros podíamos salir a patinar con los amigos, con los primos, porque por ahí venían muchos primos. La gente era libre, uno podía salir por la mañana en vacaciones y estar y llegar a la hora del almuerzo, almorzar. Nadie, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron? ¿Te caíste? A ver, yo te curo. Era mi papá. Mi mamá era la que le daba los gustos, la que le decíamos de los novios, de las cosas, y me decía, mi mamá, pero mi papá, y también se metía en eso. No te metas con ese muchacho, porque ese muchacho es borracho y te va a dar una vida muy mala. Pero es que no es para casarme. No, señor, un borracho le da mala vida a cualquiera. Así. Bueno, usted se casó joven, precisamente a los 18 años, antes de irse del barrio Prado. Pero pregunto, ¿usted conoció al señor Bernardo, su esposo, en Prado? En ¿O Prado, dónde lo conoció? en ¿Cómo Prado, fue esa historia? Cuéntenos un poco. En Prado. Él era hermano del doctor Hernando Villegas, que era médico, y médico de la familia de mi mamá, pues, que la veía ella, sí. Entonces, un día lo conocí y me encantó, y yo le encanté. Y así nos casamos y vivimos otra historia de amor. Y precisamente esa historia de amor, cuando pasa a ser matrimonio, se consolida o se consagra en el templo del Espíritu Santo, que es precisamente uno de los edificios de arquitectura religiosa que diseñaron H&M, pues con el liderazgo del maestro Nel Rodríguez. Sí. Cuéntenos sobre ese templo y ese día de la boda. Me acuerdo, antes de la boda, él empezó a diseñar la iglesia y me iba mostrando todo. Y entonces ya cuando fui a casar, yo dije, yo quisiera por todos los medios casarme en eso. Entonces hubo que, porque me casé en la Cuaresma, entonces hubo que, porque en esa época las iglesias estaban cerradas. Entonces hubo que pedir al señor arzobispo que nos dejara. Y nos dijeron, porque era mi papá el que había hecho eso. ¿Cierto? Entonces, ahí, a mí casi yo, con mucho orgullo. Con el tiempo, pues el barrio Prado fue perdiendo mucho esa vocación de vivienda, de un espacio como de habitación para familias, todavía lo es un poco, pero también ha adquirido vocación muchos de los edificios como para de servicios institucionales. El barrio luego también, aparte de que muchas familias originales pues de su momento van dejando el barrio, también el centro se va transformando, la ciudad creciendo aceleradamente. Cuando construyen la Oriental en los 70, eso termina de partir el barrio Prado, ¿cierto? Y vemos cómo entra también como en un periodo de decadencia y de deterioro, que en los últimos pues, años ha venido siendo objeto de distintos esfuerzos de públicos y privados para tratar de revitalizar como toda esta zona de la ciudad. Para usted, teniendo en cuenta que usted nace en el barrio Prado, que vivió allá su niñez y su juventud, ¿cierto? Y como habitante de Medellín, ¿qué opinión le genera
como que se estén desarrollando estos proyectos para volver a darle vida desde la cultura al barrio Prado? A mí me parece que están cometiendo un error, porque eso no es una cosa como turística, no, no. A mí me da pues, mucho pesar en que ya las casonas se acabaron, ya no están. Entonces, que lo vuelvan como hoteles o como sitios de esparcimiento, no, no. Inclusive, cuando mi papá se murió, nosotros vendimos la casa. Recordando también esas épocas de juventud, de cuando usted vivía todavía en el barrio Prado y que nos contaba que su papá le hablaba de los distintos proyectos que él estaba desarrollando, usted también nos comentó que tuvo la posibilidad de entrar a la casa que hoy llamamos Casa Ángel, que le pertenecía o que la mandó a construir el señor Gabriel Ángel Escobar para vivir ahí con su familia. ¿Qué recuerdos tiene usted de esa casa? No, yo vi una casa colonial, estilo colonial, pero 100%. Y hermosa, hermosa. Yo, si entro 2 veces a esa casa, no es más, no más. La vi y me pareció hermosa y me pareció, sí, como viendo las casas como de España y como provincial, hermosa, hermosa era. Pero yo no volví a entrar, sino 1 o 2 veces. Yo me acuerdo que él me iba mostrando todo lo que iba haciendo. Mira los muebles estoy diseñando. La cerrajería era hermosísima, hermosísima. Todos los pasamanos, todo, era divina, divina, como un ensueño. Era como un ensueño esa casa. Pero hasta ya, pues, como que diga, este detalle me pareció hermoso. No, no, es que yo estoy muy niña. Tenía usted más o menos 10 años. Pues 10 años, 12 años. El señor Gabriel Ángel Sí. y su familia, pues, disfrutó mucho la casa. No, mi papá haciéndola. El haberla hecho ya. Sí, mucho, mucho la disfrutó. Cuéntenos más de eso, pues, porque lo recuerda como con ese Porque él detalle. pues mira, iba a hacer un mueble, entonces me lo decía. Me decían, mira, ven el mueble, ¿cómo te parecen los muebles que voy a hacer del comedor? Me iba encontrando con mucho entusiasmo, porque a él le gustaba mucho la belleza. Él era hincha de la belleza. Que entonces él diseñaba y hacía la proyección, digamos, la arquitectónica del edificio o urbanística, según el proyecto pues, en el que estuviera trabajando, pero ¿con quiénes trabajaba? Por decir, el trabajo en hierro, la carpintería, tenía ayudantes, iba a algún taller en especial. ¿Quiénes eran como, digámoslo, ese equipo de trabajo del maestro? Pero eso sí, hasta ahí ya no lleno. Yo sé que los diseñaba, ve lo que voy a mandar a hacer, pero ¿quién se lo hacía? Me acuerdo del Santa Gema. ¿Cómo la hizo? Él cogió, como origami. Y empezó, yo quiero este texto, lo quiero así, pero entonces sí va a poder. Consultaba con los calculistas, ¿ustedes qué opinan? Esto se podrá hacer. Y eso, gozó con eso, disfrutó. Él era muy artista, en todo. La oficina H.M. Rodríguez e Hijos, pues duró 70 años activa, desde 1903 hasta 1973, que coincidencialmente en 1973 es el mismo año en el que muere el señor pues Gabriel Ángel. Ahora bien, ya en el 73 él había desarrollado esas facetas desde el urbanismo, arquitectura industrial, arquitectura comercial, arquitectura religiosa, arquitectura educativa, arquitectura doméstica. H.M. Rodríguez es pues una oficina sin duda muy importante para la historia de la arquitectura moderna en Medellín y también para la profesionalización del quehacer del arquitecto en Colombia. Entonces nos gustaría que usted nos cuente un poco pues
primero le iba a preguntar sobre ese final de la oficina, pero nos gustaría que nos devolvamos primero a los antecedentes. Hablemos un poco de la historia de su padre, ¿cierto? Cómo llega a convertirse él en arquitecto. Entonces, podríamos empezar contándonos, por favor, sobre la familia Rodríguez. Desde su mirada, la familia Rodríguez, ¿quiénes son? Sí, Cuéntenos, por favor. a ver, ese es un comienzo muy especial. Papá Horacio era condueño de la Foto Rodríguez. Eran Melitón y él, y otro. Y llegó un momento en que Papá Horacio dijo, no, esto no nos da para nosotros. Yo me retiro, se los dejo a ustedes. Yo me voy a volver arquitecto. Aquí no había dónde. Entonces habló con la esposa y le dijo, Carlota, yo me voy a volver arquitecto. Y en esa época, mamá Carlota le dijo, bueno, yo busco trabajo. En esa época en que la mujer no era sino ama de casa, ¿sí? Entonces, ella buscó trabajo en la Universidad de Antioquia y él empezó a buscar libros, a importar libros de Estados Unidos, de Europa, de todas partes, porque aquí no había dónde estudiar. Y dele, hasta que una vez, yo no sé cuánto se demoró, pero sí dijo, bueno, yo ya soy arquitecto. Entonces fundó la oficina, H.M. Rodríguez e Hijos, ¿cierto? Entonces, ahí, en ese punto, mi papá dijo, me voy a estudiar a Estados Unidos y a Europa. Y ya la historia es más larga. Sí, porque para la época que él regresa, que eso es alrededor del año de 1926, ya la oficina había diseñado pues varios edificios que los estaban precisamente convirtiendo en esos arquitectos quizás más, en la oficina más prestigiosa para la época y durante muchos años, y uno de esos edificios icónicos va a ser la reconstrucción de lo que conocemos como el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Cuando él regresa y empieza también ya a integrarse a los diferentes proyectos de H.M. Rodríguez e Hijos, lo que hemos logrado detectar hasta el momento es que alrededor de 1928 inicia como esa relación más directa entre Nel Rodríguez y Gabriel Ángel Escobar, porque Gabriel Ángel Escobar, cuyo padre era Alejandro Londoño, Alejandro Ángel Londoño, entre las diferentes empresas y negocios que tenían, uno de ellos fue la fundación de la fábrica de chocolates La Cruz, que luego se iba a transformar en la Fábrica Nacional de Chocolates. Y en 1928, Alejandro Ángel e Hijos contratan a H.M. Rodríguez e Hijos para que diseñaran la fábrica de chocolates La Cruz, un edificio que posteriormente fue demolido. Pero esa relación entre, digamos, los Rodríguez y los Ángel va a empezar desde los proyectos de la arquitectura industrial y luego se va a seguir desarrollando ya sobre todo como a nivel de la arquitectura doméstica con la construcción de la casa de Gabriel Ángel en la década del 30, y también tenemos entendido que incluso el señor Nel Rodríguez le llegó a hacer algunas reformas también a la casa de campo que tenía Gabriel Ángel en Río Negro. Entonces esa relación entre ellos empieza a estrechar pues por estos años de los 20 y de los 30, que es precisamente ya luego cuando usted nace, por ese mismo periodo en el que se construye la Casa Ángel. ¿Sí? Sí. De ahí en adelante pues ya se van desarrollando otras facetas de H.M. Rodríguez e Hijos. Visto desde esa relación íntima pues que usted como hija tuvo con el maestro Nel Rodríguez, con su padre, y conociendo ese trabajo en general de H.M. Rodríguez e Hijos, ¿qué edificios para usted son los que usted más recuerda, le llamaran la atención o le gustaran desde su visión personal? Hay uno que lo dejó muy malos recuerdos, porque él amaba ese edificio, el de la Colombiana de Tabaco. Y era un edificio que era por concurso. Entonces, él hizo una estructura con los calculistas, que eran Darío Rodríguez. Entonces, lo hizo colgando del techo para abajo. Él tiene una estructura completamente diferente.
completamente. Dice, no, esto va a ser hermoso, va a ser divino. Y en compañía del calculista, y le dijo, esto sí se puede hacer, claro que se puede hacer, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, llegó el momento de ver quién iba a ganar. Entonces, un señor, yo sé el nombre, pero no te lo voy a decir, llegó y dijo, no, eso no se puede hacer. Yo soy ingeniero y eso no se puede hacer. Entonces, se lo dieron a otra persona. Y entonces, ese ejercicio lo dejó muy aburrido. Muy aburrido, muy porque hubiera podido ser muy hermoso y no pudo, ¿cierto? De ahí vino todo lo otro, todo lo otro, el hospital mental, Santa Gema, el Espíritu Santo. Estuve en Estados Unidos estudiando eso, los hospitales mentales de allá y todos los eso también me lo comentó mucho. Mira lo que hacen unos baños así y hacen lo otro y otro lo otro, entonces yo voy a hacer esto así. Eso le entusiasmó mucho. Y sobre los últimos años de la oficina, ya empezando los años 70, ¿qué nos podría hablar al respecto? ¿Qué imágenes se le vienen a la mente como de esos últimos años? ¿Qué los lleva a él y a John Sierra a decidir cerrar la oficina? A ver. Además de que ya había muerto pues también el hermano Martín. No, muchas cosas. Empezó a hacer sus pinitos como ¿cómo es que se llama? Urbanista. Como urbanista. Y se interesó mucho por eso, pero no tengo como más recuerdo, porque yo te cuento pues que yo tuve 6 hijos. Entonces yo me enterré con mis hijos. Y no, él se dedicó los últimos años a sus clases, a sus clases, a sus clases, y a todo, escribir. Hemos abordado diferentes pues temas en la conversación, teniendo en cuenta esa experiencia en su trabajo pues profesional en el acompañamiento a parejas, en temas de familia, hablando particularmente también sobre su familia, su padre, su madre, y teniendo en cuenta que también nos estamos refiriendo a la Casa Ángel, en esa idea de familia y de hogar, ¿qué simboliza o qué significa para usted la casa, la palabra casa? Si yo le menciono esa palabra, ¿usted cómo nos podría definir qué es una casa para usted y qué debe tener una casa? Sí. ¿Qué es un hogar? Es el lugar donde yo puedo hablar de todo, donde a mí no me juzgan. Nunca me juzgaron, nunca, nunca. Es un lugar donde yo todo lo tenía, todo, porque nunca fuimos ricos, pero nunca nos faltó nada. Y tuvimos todo el amor que puede tener una persona, entre hermanos y entre familia, mi papá y mi mamá. Me gustaría pues resaltarles que si hay algo que está haciendo también el museo en general, pues aparte de todo este trabajo por el patrimonio cultural y artístico de la ciudad, es que el museo ha seguido manteniendo viva la memoria de este tipo de personajes que fueron tan claves para el arte, para la cultura y para la arquitectura de la ciudad, desde el maestro Francisco Antonio Cano, toda la familia Rodríguez, y especialmente pues en este caso también nos convoca mucho la responsabilidad que tenemos de hablar del edificio en el que habita nuestro museo, que es el Palacio pues municipal, antiguo Palacio Municipal de Medellín. Entonces desde ahí sin duda pues tenemos como ese deber de seguir recordando este periodo de la ciudad y también el trabajo de muchas personas que están ahí implicadas, como el caso pues de Enel Rodríguez. Entonces yo quiero pues que si les queda a ustedes como también esa seguridad de que estamos tratando de hacer un trabajo lo más serio posible para seguir indagando sobre esta historia tan amplia que tiene muchísimos relatos. Y entonces yo creo que es como de verdad agradecerles a ustedes por habernos recibido hoy en su casa. Es una casa bellísima, se nota que también la ha construido desde el inicio con muchísimo amor y que pensando en el hogar, en su esposo, en sus hijos e hijas. Entonces
muchísimas gracias por recibirnos Ave María. en este lugar. No, antes muy orgullosa de que estén ampliando la historia de mi papá, que es muy hermosa, muy hermosa. Solamente puedo decir que mi papá fue el mejor papá y el mejor ejemplo que tenga cualquier persona, en todo aspecto, como esposo, como papá, como amigo, como compañero, como educador, como artista. Fue lo mejor que yo puedo encontrar. Bueno, siempre habrá muchísima tela por cortar y seguir recordando a estos personajes tan queridos, no solamente para la familia, sino también para la ciudad. En todo caso, muchísimas gracias de nuevo por recibirnos en este espacio tan especial, tan caluroso, su casa, señora Lucía, y invitar a todas las personas que nos ven y que nos escuchan a que nos busquen en Spotify y en YouTube y que sigan viendo MDA Señal 360. Muchísimas gracias.